El grito que resonó en la campiña de Virginia el 15 de marzo de 1847 no se parecía a nada que la gente del condado de Cumberland hubiera escuchado jamás. No era el grito de un animal degollado, no era el grito de una mujer en parto, era algo peor. Según documentos judiciales sellados y desenterrados solo décadas después, 13 miembros de la familia Peton fueron encontrados desmembrados en su casa de plantación en una disposición quirúrgica que desconcertó a los investigadores. El informe del sheriff local, enterrado durante más de un siglo, describía cortes tan precisos que parecían el trabajo de alguien con un profundo conocimiento de la anatomía. Lo que hace este caso aún más aterrador es que el principal sospechoso, un esclavo llamado Isaac, había desaparecido, dejando atrás pistas que harían que incluso los policías más experimentados cuestionaran todo lo que pensaban saber sobre la extraña institución de la esclavitud. Lo que sucedió en Peton Grove aquella noche de marzo transformaría para siempre la manera en que el poder de Virginia antes de la guerra civil percibía la relación amo-esclavo, pero la verdad de lo que ocurrió aquella noche permanecería oculta en las bóvedas del juzgado hasta mucho después de que terminara la guerra civil. El condado de Cumberland, Virginia, en la primavera de 1847, era un lugar de contradicciones. Las colinas repletas de tabaco se extendían hasta donde la vista alcanzaba, un mar verde que revelaba la riqueza de la zona. El río James serpenteaba a través del campo, ofreciendo transporte y la vida de las plantaciones que salpicaban sus orillas. Era un mundo en el que la sociedad elegante prosperaba gracias al trabajo esclavo, en el que los amos se reunían a cenar mientras sus esclavos trabajaban en los campos desde el amanecer hasta el anochecer. Peton Grove abarcaba casi 2,000 acres de tierra sin cultivar de Virginia, a unas 15 millas al suroeste de la sede del condado, el Palacio de Justicia de Cumberland. La plantación había estado en la familia Peton durante 3 generaciones. La mansión fue erigida en la década de 1760 por Josiah Peton, un enriquecido plantador de tabaco, y lo que los lugareños llamaban eufemísticamente inversiones agrícolas. La casa principal, una mansión de 3 pisos con columnas blancas y porches envolventes, dominaba la propiedad desde lo alto de una colina. Para 1847 la plantación estaba en manos de Cornelius Peton, nieto de Josiah, un hombre reconocido en todo el condado por su habilidad para los negocios y su peculiar forma de manejar a los trabajadores esclavizados. A diferencia de algunos de sus vecinos que delegaban en capataces, Cornelius controlaba personalmente todos los aspectos de la vida en la plantación. Era un hombre de mediana estatura, de ojos grises y cabello tempranamente encanecido, que llevaba perfectamente peinado. Su esposa Margaret provenía de una familia de banqueros de Richmond y tenían 4 hijos: Samuel, de 22, Elizabeth, de 19, Thomas, de 16, y la pequeña Mary, de solo 12 años. En la casa Peton vivía también la anciana madre de Cornelius, Prudence, de 78 años y aún al mando de los preparativos domésticos. También estaba la hermana soltera de Margaret, Catherine, que se había mudado con la familia tras la muerte de su padre el año anterior. La familia extendida se completaba con el hermano menor de Cornelius, el médico Jonathan Pemberton, que había estudiado en Filadelfia antes de regresar a Virginia para ejercer. Jonathan se quedaba a menudo en la plantación cuando atendía a pacientes en las zonas rurales del condado. Lo que hacía diferente la plantación Peton de otras en la zona no era su tamaño o productividad, sino la extraña fuente de su fuerza laboral. Cornelius había heredado 43 esclavos, pero con el tiempo compró más en condiciones sospechosas, a los ojos de sus compañeros. A diferencia de la mayoría de los amos de esclavos, que compraban trabajo en los mercados de Richmond o Norfolk, Cornelius tenía la costumbre de adquirir esclavos que otros propietarios habían considerado problemáticos o incontrolables. Fue por medio de esta práctica que Isaac llegó a Peton Grove, en el otoño de 1844. El hombre, que más tarde sería conocido en toda Virginia por un nombre mucho más oscuro, había sido esclavo en una plantación del vecino condado de Prince Edward, donde había trabajado en el matadero. Su antiguo propietario, un hombre llamado Fielding Crawford, se había mostrado dispuesto a vender a Isaac, tras lo que en la correspondencia se refirió como incidentes cada vez más preocupantes. Isaac era un hombre imponente, de más de 6 pies de altura, con hombros anchos y manos desproporcionadamente grandes incluso para su tamaño.
Su característica más notable eran sus ojos, de un gris tan pálido que parecían casi incoloros bajo cierta luz, lo que le daba una mirada inquietante que hacía que incluso los capataces más endurecidos se estremecieran. Se expresaba poco, más con asentimientos y señas, aunque quienes laboraban a su lado notaban que su silencio no era ignorancia, sino atenta observación. Lo que convertía a Isaac en un elemento tan valioso para los amos de las plantaciones era su destreza con un cuchillo. Podía cuerear un cerdo en la mitad del tiempo que le tomaba a la mayoría de los hombres. Su manejo del cuchillo era tan exacto que casi no desperdiciaba carne. Su conocimiento de la anatomía era enciclopédico. Conocía el punto preciso para disecar articulaciones, para extraer órganos sin perforarlos y para conservar la carne en aras de su conservación. Estas habilidades lo habían convertido en un elemento indispensable en su antigua plantación, a pesar de la creciente inquietud que su presencia parecía provocar entre los habitantes, tanto esclavizados como libres. Los incidentes que habían provocado que Crawford vendiera a Isaac nunca se registraron por completo en los registros oficiales, pero los rumores susurrados hablaban de ganado encontrado desollado con una violencia innecesaria, sus restos colocados en arreglos sin utilidad. También se decía que una vez habían encontrado a Isaac de pie sobre animales recién sacrificados mucho después de que su trabajo hubiera terminado, con su ropa intacta a pesar de la naturaleza de su trabajo, como si hubiera encontrado maneras de realizar sus tareas sin ensuciarse de sangre. Cuando Cornelius Petton compró a Isaac en 1844, pensó que estaba consiguiendo una ganga, un trabajador cualificado por una 10ª parte del precio normal. Crawford había estado tan desesperado por cerrar la venta que aceptó casi un 30% por debajo del valor tasado de Isaac, exigiendo solo que Petton jurara nunca revenderlo en ninguna plantación del condado de Prince Edward. Durante casi 3 años, Isaac se desempeñó en Petton Grove sin incidentes. Fue nombrado para dirigir la carnicería de la hacienda, supervisando el sacrificio de ganado y la conservación de la carne para el consumo familiar y para la venta a las haciendas vecinas. Trabajaba solo, por voluntad propia, en un edificio que había sido erigido para tal fin, a unos 200 metros de la casa principal. El matadero era un edificio de ladrillo macizo, con muros gruesos y pocas ventanas para mantener el interior fresco incluso en los sofocantes veranos de Virginia. En el interior, Isaac había organizado sus herramientas con precisión militar, cuchillos de todos los tamaños colgados de clavijas de madera, piedras de afilar dispuestas en intervalos regulares y una colección de cuchillas que guardaba con obsesión. El local siempre estaba limpio, a pesar del trabajo que se realizaba, algo que algunos se preguntaban cómo lo lograba Isaac, sin dejar las marcas habituales de su trabajo. La mañana del 15 de marzo de 1847 amaneció como cualquier otra en Petton Grove. El aire de principios de primavera olía a mudas de tabaco y la promesa de otra temporada lucrativa. Margaret Petton se encontraba en la huerta de la cocina, supervisando la preparación de los bancales para las hortalizas que alimentarían a la población de la plantación durante los meses siguientes. Las clases de los niños las daba su preceptor, el profesor Aldrich, que llegaba desde Richmond 2 veces por semana para garantizar que recibieran una educación adecuada a su rango. Cornelius había estado en su gabinete toda la mañana, revisando cuentas y cartas de corredores de Richmond sobre la próxima subasta de tabaco. Las cifras eran prometedoras. La cosecha del año pasado se había vendido a mejor precio, y todo apuntaba a que este año sería aún mejor. Según sus cálculos, la plantación estaba en condiciones de producir más beneficios en 1847 que en cualquier año anterior. El doctor Jonathan Petton fue el primero en darse cuenta de que algo iba mal. Había llegado a la plantación la noche anterior para atender a algunos esclavos enfermos con lo que parecía ser gripe. Como de costumbre, había programado revisar a los pacientes nuevamente antes de irse a sus próximas citas, pero cuando llegó a las habitaciones, poco después del mediodía, las encontró inquietantemente silenciosas. Lo primero que el médico pensó fue que los enfermos estarían durmiendo, recuperándose de su enfermedad al cuidado de la vieja Bessie, la curandera de la plantación. Pero, a medida que se acercaba a las casitas de madera donde vivían los esclavos, notó un olor extraño, no los olores habituales de los aposentos, sino algo más penetrante, más metálico. Entonces notó que la puerta de la cabaña de Isaac estaba abierta, moviéndose de un lado a otro con la brisa de la tarde. Esto era extraño. Isaac era reservado.
y solía mantener la puerta cerrada incluso en el clima más cálido. Lo más perturbador fue lo que parecían ser manchas oscuras en el umbral de madera, manchas que se parecían sospechosamente a sangre seca. El buen doctor Petón se acercó a la cabaña con creciente temor. Su entrenamiento médico lo había familiarizado con la sangre en todas sus manifestaciones, y reconoció el color y la forma de estas manchas. No eran manchas de una herida pequeña o de accidentes comunes en el trabajo manual. Estas manchas indicaban algo mucho peor. Abriendo la puerta de par en par, el médico observó la cabaña oscura. Lo que vio desafió la comprensión. La habitación, generalmente espartana, se había convertido en una especie de museo del horror. Las escasas pertenencias de Isaac estaban alineadas con precisión geométrica, pero fue lo que colgaba de las vigas de la cabaña lo que hizo que el doctor Petón retrocediera horrorizado. Colgadas de cuerdas que parecían medidas y cortadas matemáticamente, había lo que parecían ser medias reses o cerdos. Pero a medida que sus ojos se adaptaban a la tenue luz que se filtraba a través de la única ventana de la cabaña, se dio cuenta con creciente horror de que no eran restos de animales. Los cortes eran demasiado limpios, demasiado intencionales, y las proporciones eran demasiado humanas. Las manos del doctor Petón temblaron al alejarse de la cabaña. Su entrenamiento como médico se enfrentaba a su deseo de escapar. Había visto la muerte muchas veces en el hospital, pero nada podría haberlo preparado para la exactitud clínica con la que se habían preparado estos restos. Cada tajo parecía una cirugía de precisión, disecando articulaciones, extirpando órganos sin perforarlos. Lo que le impactó no fue la presencia de restos humanos, sino su estado. No hubo lucha, no hubo violencia en el sentido habitual. Los cortes eran precisos, metódicos, como si quienquiera que hubiera hecho esto se hubiera tomado su tiempo y cuidado. Era como si alguien se hubiera acercado al cuerpo humano con la misma distancia clínica con la que habría destazado ganado. Las piernas del médico apenas lo sostuvieron de regreso a la casa principal. Su cerebro intentaba procesar lo que había visto. Mientras tropezaba por los campos de la plantación, notó otras cosas extrañas que había notado antes. Los ruidos familiares de la vida de la plantación estaban ausentes. No había voces llamando desde los campos, ni niños corriendo por los patios, ni fogatas de cocina ahumando el cielo vespertino. Cuando el doctor Petón llegó a la casa principal, la puerta estaba entreabierta. Otra cosa que no estaba bien. Margaret Petón era cuidadosa. Nunca dejaría la casa sola de día. El médico llamó a su hermano, pero no respondió. La casa, como las habitaciones, estaba extrañamente silenciosa. Recorriendo las habitaciones de la planta baja, el doctor Petón vio indicios de la vida cotidiana interrumpida de repente. En el comedor, la mesa estaba preparada para el almuerzo, pero la comida se enfriaba en los platos de porcelana adornados con el escudo de los Petón. En el taller, el costurero de Margaret seguía apoyado en su silla favorita, la aguja arrastrando un hilo de seda azul. Fue al pie de la escalera principal donde el doctor Petón hizo el hallazgo que lo atormentaría por el resto de su vida. Manchas oscuras, como las que había visto en la cabaña de Isaac, marcaban el camino por las escaleras alfombradas en un patrón que indicaba que algo pesado había sido arrastrado desde arriba. Lo que el doctor Jonathan Petón presenció en los pisos superiores de la mansión Petón quedaría grabado en su mente para siempre. En el que había sido el estudio privado de Cornelius, el médico halló el cadáver de su hermano, dispuesto de un modo que desafiaba toda comprensión de la conducta humana. Cornelius estaba sentado en su sillón de cuero detrás de su escritorio de caoba, sus manos apoyadas como si estuviera escribiendo en su libro mayor. Pero su cabeza había sido cortada limpiamente y colocada sobre el escritorio como un macabro pisapapeles. La forma clínica de la disposición fue lo que más inquietó al doctor Petón. No había signos de lucha, no había muebles volcados, no había papeles esparcidos. La habitación era como cualquier otro día, si no fuera por la cabeza cortada de su hermano colocada con precisión. Aún más perturbador, el cuerpo de Cornelius no mostraba signos de la lucha violenta que debería haber acompañado tal acto. Recorriendo la casa en estado de shock, el médico descubrió que todos en la familia Petón habían corrido la misma suerte. Margaret fue hallada en el dormitorio principal, como si hubiera estado arreglando flores en un jarrón sobre la cómoda. Su cuerpo seguía en pie, pero su cabeza había sido cortada y colocada entre las flores que estaba arreglando.
creando una imagen artística y macabra. Los niños habían sido encontrados en la guardería, colocados como si estuvieran jugando. Samuel, Elizabeth, Thomas y la joven Mary estaban sentados en círculo en el suelo, sus cuerpos intactos pero cada uno decapitado con la misma precisión quirúrgica. Sus cabezas habían sido dispuestas en el centro de su círculo, orientadas hacia el interior, como si estuvieran conversando. La abuela Prudence fue hallada en su mecedora en el porche trasero, sentada como si estuviera contemplando el crepúsculo, su cabeza cortada colocada sobre una mesita a su lado, al lado de su Biblia y sus anteojos para leer. Se encontró a Catherine en la cocina, aparentemente preparando el pan, con la cabeza apoyada en la tabla de cortar de madera. Lo que lo hacía aún más perturbador era la falta de sangre en toda la casa. A pesar de la evidente violencia, no había manchas en las paredes, no había charcos en el suelo, no había rastro de la carnicería que debería haber resultado de tales actos. Era como si cada uno hubiera sido asesinado en otro lugar y colocado en estas escenas domésticas. La capacitación médica del Dr. Pitton le había enseñado a notar cosas que otros podrían perderse. Los cortes en cada cuerpo eran exactos, como los de alguien con gran conocimiento de anatomía humana. Los cortes eran limpios, como si los hubieran hecho instrumentos muy afilados en manos muy firmes. Lo más alarmante, no había heridas defensivas en ninguna de las víctimas. No había signos de que hubieran luchado contra su agresor. El chequeo de los cuerpos por el médico reveló otra cosa aterradora. Cada víctima parecía haber sido degollada de un solo tajo certero por la espalda. La ubicación de la herida indicaba que las víctimas no habían sido conscientes de la presencia de su agresor y que habían sido asesinadas con tanta rapidez que no tuvieron tiempo de reaccionar o defenderse. Cuando el sheriff Thomas Hawthorne del condado de Cumberland llegó a Petton Grove la mañana siguiente, después del desesperado viaje nocturno del Dr. Petton al juzgado, trajo consigo a 2 ayudantes y al forense del condado. Lo que descubrieron desafió todo lo que su experiencia colectiva les había enseñado sobre el crimen. El sheriff Hawthorne era un hombre curtido en la violencia de la frontera de Virginia. Había resuelto crímenes pasionales, robos mortales, incluso alguna revuelta de esclavos reprimida con sangre. Pero lo que vio en Petton Grove no se parecía a nada que hubiera visto en sus 20 años en el cuerpo. Lo primero que el sheriff se propuso fue averiguar cómo una sola persona había logrado matar a 13 personas sin que ninguna de ellas gritara o intentara huir. La casa no tenía signos de entrada forzada, lo que indicaba que el asesino había sido invitado a entrar o tenía llaves. Más desconcertante era cómo los cuerpos habían sido transportados y colocados sin dejar rastro de sangre que normalmente acompañaría tal movimiento. El examen inicial de los cuerpos por el forense William Fitzgerald corroboró la evaluación del Dr. Petton sobre la precisión de las heridas. Cada víctima había sido degollada de un único tajo que había seccionado limpiamente las carótidas y las yugulares. El arma parecía muy afilada y había sido manejada por alguien con gran conocimiento de anatomía humana. Lo que más le impactó a Fitzgerald fue el estado de los cuerpos. Aunque habían muerto al menos 12 horas antes de que él los viera, no mostraban signos comunes de descomposición. La piel seguía rosada y tibia como si la muerte hubiera tenido lugar apenas unos minutos antes. La sangre que debería haberse acumulado en las partes bajas de los cuerpos había desaparecido, como si hubiera sido drenada de sus sistemas. La investigación se centró rápidamente en la población esclavizada de Pemberton Grove, tanto por las evidentes implicaciones de tal violencia contra los amos de esclavos como por el hecho de que faltaban varios esclavos. Junto con Isaac, no se pudo localizar a 3 personas más. Moses, un campesino de unos 30 años. Sarah, una sirvienta doméstica que había trabajado en la cocina de los Petton. Y Peter, un joven que había ayudado a Isaac en el matadero. Pero cuando el sheriff Hawthorne y sus hombres registraron los aposentos de los esclavos, descubrieron algo que complicó sus teorías sobre lo que había sucedido. Moisés fue encontrado en su cabaña, muerto como si estuviera durmiendo. Le encontraron en la huerta de la cocina, como si hubiera estado arrancando malas hierbas. Se encontró a Peter en el matadero, como si estuviera limpiando el equipo. Como los Petton, los 3 esclavos habían sido decapitados con la misma precisión quirúrgica y sus cabezas colocadas junto a sus cuerpos. El hallazgo de estas nuevas víctimas obligó a los investigadores a replantearse las hipótesis iniciales del crimen. La búsqueda de Isaac se intensificó.
seguía siendo el único habitante de Petton Grove del que no se tenía registro. Su cabaña fue registrada de arriba a abajo, descubriendo la horrible imagen que el Dr. Petton había descubierto primero. Pero una mirada más profunda reveló más información que mostraba una imagen aún más preocupante de las acciones de Isaac. Oculto bajo tablas sueltas del suelo, los investigadores descubrieron una serie de diarios manuscritos con una letra cuidada y culta. Los asientos, de hace casi 3 años, narraban las observaciones de Isaac sobre la vida en Petton Grove, con un desapego clínico que congeló incluso a los agentes de la ley más endurecidos. Había catalogado las actividades diarias de cada habitante, esclavo o libre, sus costumbres, temores, dependencias, debilidades. Los diarios encontrados en la cabaña de Isaac serían la clave para descifrar el horror sistemático que se había desatado en Petton Grove. Escritas con una caligrafía pulcra que denotaba una alta educación, los asientos revelaron una mente que había estado planificando y preparándose durante meses, quizás años. El sheriff Hawthorne, aunque poco instruido, comprendió la importancia de tales papeles. Se comunicó con el antiguo tutor de los niños, Marcus Aldrich, quien había estado fuera durante la masacre, para que le ayudara a descifrar los textos de Isaac. Lo que encontraron cambió todo lo que creían saber sobre el pasado y sobre Isaac. Los asientos más tempranos, de octubre de 1844, poco después de que Isaac llegara a la plantación, eran entradas bastante benignas acerca de la vida en la plantación. Isaac había anotado los horarios diarios de la familia, las rutinas de otros esclavos y descripciones de la propiedad. Pero ya en estos primeros textos se veía una mente analítica en funcionamiento, alguien que miraba el comportamiento humano con el desapego de un científico natural observando especímenes. Mientras el profesor Aldrich avanzaba cronológicamente por los diarios, una tendencia perturbadora comenzó a emerger. Las notas de Isaac se transformaron poco a poco en experimentación. Empezó a manipular las reacciones de familiares y otros esclavos a pequeños cambios en la rutina, anotando sus respuestas con rigor científico. Un asiento de diciembre de 1844 relataba cómo Isaac había desplazado intencionalmente pequeños objetos en la casa principal para ver si la familia lo notaría. Anotó la reacción de Margaret Petton al darse cuenta de que su jarrón favorito se había desplazado 6 pulgadas a la izquierda en la repisa de la chimenea, diciendo que parecía molesta, pero incapaz de explicar qué la inquietaba. Otro asiento de febrero de 1845 registraba las notas de Isaac sobre los hábitos de sueño de la familia. Al parecer, llevaba meses estudiando los ruidos de la casa por la noche, memorizando qué tablas crujían y qué puertas chirriaban. Sus apuntes mostraban un conocimiento de las rutinas nocturnas de la familia que solo se podría haber reunido a través de una vigilancia. Los diarios también incluían dibujos anatómicos detallados que revelaban el profundo conocimiento de Isaac sobre la anatomía humana. No eran simples bocetos, sino ilustraciones médicas detalladas de huesos, músculos y órganos. El grado de detalle implicaba una educación formal que parecía imposible para un esclavo en la Virginia anterior a la Guerra Civil. La investigación de la profesora Aldrich sobre el pasado de Isaac descubrió lagunas preocupantes en su historial documentado. Aunque Fielding Crawford había declarado que Isaac había nacido en su plantación del condado de Prince Edward, los registros no tenían certificado de nacimiento ni registro bautismal para ninguna persona esclavizada con ese nombre. Aún más alarmante, algunos de los ancianos esclavizados, que habían pasado toda su vida en la plantación de Crawford, dijeron que no recordaban a Isaac antes de 1842. Las preguntas del profesor en el condado de Prince Edward desenterraron más secretos sobre el pasado de Isaac. El médico Samuel Hutchinson, que había atendido a esclavos en la plantación de Crawford, recordaba bien a Isaac, pero por razones que solo hicieron que el misterio se profundizara. Según Hutchinson, Isaac había adquirido más conocimientos médicos que muchos médicos titulados, especialmente en anatomía y técnica quirúrgica. Hutchinson recordó que Isaac lo habían llamado para que ayudara en emergencias médicas de humanos y animales. Su destreza con un cuchillo era tal que Hutchinson se había preguntado si Isaac podría haber sido entrenado por un médico real, algo poco común para un esclavo. Los recuerdos del médico sobre Isaac también contenían detalles perturbadores sobre lo que hacía en las cirugías.
Mientras que otros reaccionaban de manera humana al dolor, Isaac había permanecido distante, observando los procedimientos con interés clínico en lugar de empatía. Hutchinson hallaba cada vez más inquietante la presencia de Isaac, aunque reconoció que su ayuda había sido crucial en situaciones de peligro mortal. La investigación también descubrió que la huida de Isaac de la plantación de Crawford había sido más precipitada de lo que se informó en un principio. Los registros locales indicaban que 3 esclavos habían muerto en circunstancias extrañas en los meses anteriores a la venta de Isaac a Cornelius Petón. Aunque las muertes se habían atribuido a una enfermedad, las notas personales del Dr. Hutchinson encontradas entre sus papeles indicaban que había sospechado de la verdadera causa. Los 3, 2 hombres y una mujer, habían sido hallados en sus habitaciones, muertos como si hubieran fallecido mientras dormían. Pero el reconocimiento de Hutchinson había mostrado que cada uno tenía una pequeña herida punzante detrás de la oreja izquierda, tan pequeña y precisa que era casi imperceptible. El médico había observado que las heridas parecían haber sido infligidas por algo delgado y afilado, insertado con precisión quirúrgica en el tronco encefálico para causar la muerte inmediata. Las notas de Hutchinson revelaban que había compartido sus sospechas con Crawford, pero el dueño de la plantación se había negado a investigar más a fondo por temor a interrumpir su operación o atraer la atención no deseada de la ley. En cambio, Crawford había vendido en silencio a Isaac al primer postor que llamara, por mucho menos de lo que valía. La búsqueda del sheriff Hawthorne se extendió a otras plantaciones de la zona, preguntando por cualquier muerte o desaparición extraña que pudiera estar relacionada con Isaac. Lo que encontraron mostraba a un hombre que había recorrido el sistema de plantaciones de Virginia como un depredador, dejando tras de sí un rastro de muertes sospechosas e incidentes sin resolver. Los registros del condado de Chesterfield revelaron que un dueño de plantación llamado Benjamin Curters había poseído brevemente a Isaac en 1843 antes de vendérselo a Crawford tras lo que llamó conducta inaceptable. Curters se había negado a dar detalles, pero ante la insistencia del sheriff Hawthorne, reveló que varios de sus mejores esclavos habían muerto durante la corta estancia de Isaac en sus tierras. Las muertes se habían producido en un lapso de 3 meses. Cada víctima había sido hallada en circunstancias que apuntaban a una muerte natural, pero que Curters había hallado cada vez más sospechosas. Como en las muertes en la plantación de Crawford, cada víctima había sido encontrada con una pequeña herida casi invisible detrás de la oreja izquierda. Curters dijo que comenzó a sospechar de Isaac después de verlo actuar cerca de los cadáveres. Mientras que otros esclavos habían mostrado el luto y el respeto debidos por los difuntos de la comunidad, Isaac había mostrado un interés clínico por los cuerpos, inspeccionándolos con el desapego de un médico de autopsia. Las sospechas del dueño de la plantación se habían confirmado la noche en que encontró a Isaac en los aposentos, de pie sobre el cadáver de una mujer recién fallecida y sosteniendo lo que parecía ser un instrumento delgado y afilado. Cuando se le preguntó, Isaac había respondido tranquilamente que estaba investigando los efectos de la muerte en el tejido humano, una respuesta que había alarmado a Curters hasta tal punto que organizó la venta de Isaac en cuestión de días. La creciente evidencia de la fatal trayectoria de Isaac a través del sistema de plantaciones de Virginia generó una sensación de urgencia entre las autoridades del orden. Si Isaac había matado a tanta gente en varios condados, su desaparición era una amenaza que iba mucho más allá del condado de Cumberland. El sheriff Hawthorne se comunicó con los sheriffs de las jurisdicciones vecinas y organizó una red de comunicación y búsqueda. La investigación dio un giro cuando el Dr. Petón recibió una visita inesperada en su alojamiento temporal en el Palacio de Justicia de Cumberland. Samuel Woodson, un hombre negro libre que trabajaba como herrero en la cercana Farmville, se acercó al médico con información que cambiaría para siempre su comprensión de quién era realmente Isaac. Woodson dijo que había conocido a Isaac años atrás, antes de que apareciera en alguna plantación de Virginia. Según Woodson, Isaac no había nacido esclavo sino libre en Filadelfia, donde había sido asistente de un anatomista y médico de renombre. Las razones de su esclavitud eran mucho más perversas de lo que nadie hubiera podido imaginar, según Woodson. El herrero lo describía como alguien cuyos talentos intelectuales habían sido pervertidos por una obsesión con la muerte y el cuerpo humano. Isaac, que originalmente se llamaba Isaac Thornton, había acudido al médico Marcus Whitfield, un cirujano anatomista de Filadelfia. Pero Woodson dijo que el interés de Isaac por su trabajo
se había transformado lentamente de una curiosidad profesional en algo mucho más siniestro. Según Woodson, Isaac había sido sorprendido por el Dr. Whitfield practicando experimentos ilegales con cadáveres en el laboratorio de anatomía de la Escuela de Medicina. Estos experimentos habían ido mucho más allá de la anatomía humana legítima, hasta llegar a lo que Woodson llamó manipulaciones antinaturales de cadáveres sin ningún fin médico visible. Cuando el Dr. Whitfield lo había confrontado, Isaac no había parecido arrepentido o consciente de haber hecho algo malo. Por el contrario, había declarado tranquilamente que estaba estudiando las posibilidades artísticas de la anatomía humana, tratando el cuerpo humano como materia prima para la escultura en lugar de como restos mortales. El médico Whitfield había despedido inmediatamente a Isaac y le había prohibido la escuela de medicina. Pero a las pocas semanas de su despido, se habían encontrado algunos cadáveres desaparecidos en el laboratorio de anatomía de la universidad. Aún más perturbador, los cadáveres de 3 habitantes de Filadelfia recientemente fallecidos habían sido descubiertos en edificios abandonados, colocados en posiciones que sugerían que habían sido arreglados para algún tipo de exhibición macabra. La policía de Filadelfia había estado buscando a Isaac para interrogarlo sobre estos casos, pero había desaparecido de la ciudad antes de que pudieran encontrarlo. Woodson pensó que Isaac había sido capturado por cazadores de esclavos mientras intentaba llegar al sur y que lo habían confundido con un esclavo fugitivo debido a su ascendencia mixta y su falta de papeles de hombre libre. Esta historia, si era verdadera, aclaraba muchas cosas sobre el pasado y las habilidades de Isaac. Su profundo conocimiento de la anatomía, sus habilidades quirúrgicas y su comportamiento perturbador se ajustaban a la descripción que Woodson hizo de un hombre con formación médica, pero cuyos intereses se habían desviado hacia caminos peligrosos. El Dr. Petón halló el relato de Woodson convincente y aterrador a la vez. Si Isaac era en realidad un anatomista capacitado que había sido esclavizado, sus años de servidumbre podrían haber cambiado su interés académico en la muerte por algo más personal y vengativo. La forma metódica de la masacre de Piton Grove no apuntaba solo a un asesinato, sino a una venganza premeditada. La investigación adquirió mayor urgencia cuando comenzaron a llegar informes al condado de Cumberland sobre avistamientos sospechosos en todas las plantaciones del centro de Virginia. Una granja en Buckinghamshire encontró ganado muerto y mutilado en patrones extraños, sin ninguna razón aparente. Otra plantación del condado de Charlotte encontró a varios esclavos muertos en sus habitaciones, todos con la hora familiar pequeña herida punzante detrás de la oreja izquierda. Lo más inquietante fue un informe del condado de Nottoway sobre la desaparición de toda una familia de propietarios de plantaciones que dejaron atrás una casa intacta pero con indicios de que la familia había sido acechada sistemáticamente durante semanas antes de desaparecer. El sheriff Hawthorne lideró partidas de búsqueda por toda la campiña, buscando cualquier rastro de Isaac en lugares que pudieran ofrecer refugio y las herramientas necesarias para seguir matando. Se registraron edificios abandonados, graneros vacíos, cuevas alejadas, pero no se encontró rastro del fugitivo. La búsqueda se vio dificultada por la capacidad de Isaac para desplazarse por el campo sin ser detectado. Su conocimiento de la anatomía abarcaba desde cómo los perros rastreadores encontraban fugitivos, y todo apuntaba a que había estado utilizando diversas sustancias para disfrazar su aroma y confundir a los perros rastreadores. Las búsquedas iniciales revelaron muchos callejones sin salida y pistas falsas, lo que demostró que Isaac estaba haciendo todo lo posible para evitar ser capturado. Semanas sin rastro. La búsqueda se centró en qué podría querer Isaac, qué podría querer lograr. La lectura continua de los diarios por el profesor Aldrich fue revelando cada vez más perturbadoras pistas sobre el estado mental de Isaac durante su estancia en Piton Grove. Los asientos traseros en los diarios revelaban una evolución desde la observación clínica hasta la planificación de lo que ahora Isaac llamaba su experimento final. Estos asientos codificaban planes para exterminar a todos en la plantación, no por venganza, sino por lo que llamó una exploración de las posibilidades estéticas de la muerte en masa. Isaac había presenciado la masacre de Piton Grove como una obra de arte, colocando los cuerpos de sus víctimas en arreglos que decía que mostraban la belleza de la muerte. Sus diarios incluían dibujos de cómo había colocado a cada víctima, tratando los cuerpos como piezas de una composición más grande.
Los periódicos también informaron que Isaac no había actuado solo en la planificación de la masacre. Las alusiones a los discípulos y los condiscípulos del arte indicaban que había entrado en contacto con otros seres perturbados como él. Estas alusiones eran enigmáticas, veladas, pero sugerían que Isaac podría estar involucrado en una red más amplia de personas afines. El gran avance de Isaac llegó gracias a algo inesperado. El padre O'Sullivan, el sacerdote irlandés que atendía a las familias católicas dispersas por Cumberland y los condados vecinos, se dirigió al sheriff Hawthorne con la información que finalmente revelaría el paradero de Isaac y la extensión de sus actividades. El padre O'Sullivan había estado en su ronda mensual de parroquias rurales cuando se topó con un grupo de viajeros en el camino entre el Palacio de Justicia de Cumberland y Farmville. El grupo, 3 hombres y una mujer, disfrazados de predicadores ambulantes, pero que actuaron en forma sospechosa ante el sacerdote. Lo más perturbador era su líder, un hombre alto de ojo pálido, que había insistido en hablar de teología de la muerte y la resurrección. La plática, de acuerdo al padre O'Sullivan, había girado enfermizamente en torno a los detalles físicos de la muerte y lo que le sucedía al cuerpo una vez que el alma lo abandonaba. El hombre había mostrado un conocimiento de la anatomía que rivalizaba con todo lo que el sacerdote había visto fuera de las escuelas de medicina, pero su interés había parecido más el de un artista que el de un científico. Lo que impactó al padre O'Sullivan fue la narración del hombre de recientes experiencias religiosas. Mencionó ser guiado por revelaciones divinas para liberar a otros de las restricciones de la carne mortal, y relató visiones en las que se le revelaba cómo modelar esculturas vivientes con cuerpos humanos. El hombre había dicho que por medio de su trabajo estaba enseñando a las almas a unirse más perfectamente con su Creador. La descripción del líder de la banda que el sacerdote dio coincidía con la descripción que los testigos dieron de Isaac. Pero sobre todo, el padre O'Sullivan había visto al grupo partir hacia el condado de Powhatan, donde decían que iban a celebrar un gran avivamiento que revelaría su forma especial de iluminación. El sheriff Hawthorne envió inmediatamente jinetes para informar al sheriff del condado de Powhatan y reunir una partida de persecución. Pero antes de que pudieran salir del condado de Cumberland, se enteraron de que su destino ya estaba decidido. Un dueño de plantación llamado Coronel William Randolph había mandado una nota pidiendo ayuda inmediatamente por el crimen más atroz jamás cometido en la mancomunidad de Virginia. La escena que se encontró en la plantación Randolph superó en horror a lo que se había descubierto en Petone Grove. La casa colonial de los Randolph desde el siglo XVII se había convertido en una galería de muerte humana. En el salón principal, 17 figuras de la casa habían sido colocadas en una escena que simulaba una cena formal. Cada cuerpo había sido colocado cuidadosamente en su lugar alrededor de la mesa de caoba, con sus cabezas cortadas y colocadas en platos de porcelana frente a ellos. La disposición había sido arreglada para que pareciera que la familia estaba sentada a la mesa comiendo junta incluso en la muerte. Se habían encendido velas por toda la estancia, arrojando sombras danzantes que daban a la escena macabra un aire casi festivo. Pero fue en el salón de baile de la mansión donde los investigadores realmente vieron la magnitud de la visión artística de Isaac. Los cuerpos de 32 esclavos de la plantación habían sido colocados en posiciones de baile y sus cabezas, sustituidas por las de varios miembros de la familia, para simular una reunión social de la que nunca pudieron participar. La exactitud necesaria para montar una escena así revelaba horas, quizás días, de laboriosa preparación. El médico de la policía, el doctor Petone, que había acudido con el equipo policial para asesorarlos médicamente, descubrió que Isaac había sido ayudado por al menos otras 3 personas. La magnitud de la obra, junto con los testimonios de los testigos sobre el grupo de predicadores errantes, confirmó que a Isaac había logrado reunir discípulos afines a su visión distorsionada. La arqueología de la plantación Randolph nos muestra más evidencia de la metodología en desarrollo de Isaac. A diferencia de las muertes instantáneas en Petone Grove, algunas de las víctimas de Randolph mostraron signos de haber sido mantenidas con vida durante las primeras fases de su tormento. La sugerencia era que tanto Isaac como sus acólitos habían perfeccionado sus métodos para sacar el máximo efecto psicológico de los últimos momentos de sus víctimas. Oculto en la bodega de la plantación, los investigadores descubrieron lo que parecía ser el laboratorio de campo de Isaac.
La cámara subterránea se había transformado en una sala de cirugía con instrumental médico, gráficos anatómicos y descripciones de procedimientos experimentales. Lo más perturbador eran los bocetos detallados de arreglos para futuras víctimas, lo que indicaba que la plantación Randolph era solo una escala en una campaña de terror más grande. El laboratorio estaba lleno de pruebas de que Isaac había estado practicando lo que llamó estudios anatómicos en seres vivos antes de matarlos. Habían hecho ataduras con carpintería de precisión para inmovilizar a sus víctimas, mientras Isaac les practicaba procedimientos sin ninguna finalidad médica, más allá de su curiosidad por averiguar qué respuestas humanas podían provocar al dolor y a la muerte. La revisión de las notas del laboratorio del Dr. Petón mostró que Isaac había estado catalogando los efectos de diferentes heridas en el nivel de conciencia y capacidad de hablar de sus víctimas. Estos experimentos parecían buscar las mejores maneras de extender la conciencia en el proceso de la muerte para que Isaac pudiera observar y documentar el efecto psicológico de la muerte inminente. La investigación dio un giro cuando el sheriff Hawthorne descubrió que Isaac y sus seguidores no habían terminado su labor en la plantación Randolph. Habían llegado suministros nuevos al laboratorio en las últimas 48 horas, herramientas quirúrgicas sin usar. Más alarmante aún, se habían descubierto mapas de las plantaciones vecinas, con posiciones marcadas y anotadas. Los mapas mostraron que Isaac había estado espiando al menos otras 6 propiedades en los condados de Powhatan y Cumberland. Cada lugar había sido analizado con la misma precisión metódica que había caracterizado sus ataques anteriores. Los horarios de los guardias, las rutinas familiares, la disposición estructural, todo estaba mapeado con precisión militar. Lo más escalofriante fue el hallazgo de una cronología detallada de ataques planificados hasta el verano de 1847. Isaac había aparentemente planeado una campaña de terror que eventualmente abarcaría decenas de plantaciones en todo el centro de Virginia. Sus apuntes indicaban que consideraba cada agresión como una pieza de una obra mayor, con las masacres como capítulos de un tratado sobre la estética de la muerte. La línea de tiempo decía que la próxima parada de Isaac era la plantación Carrington en el condado de Cumberland, a menos de 10 millas de donde el sheriff Hawthorne estaba investigando. Según las notas de Isaac, el ataque estaba planeado para la noche siguiente, sincronizado con una cena que reuniría al mayor número de víctimas en un solo lugar. El sheriff Hawthorne envió mensajeros a caballo para alertar a la familia Carrington, mientras montaba la mayor cacería humana en la historia de Virginia. Todas las fuerzas del orden de 5 condados se reunieron en la línea entre Randolph y Carrington para detener a Isaac antes de que pudiera matar a alguien más. La persecución se vio obstaculizada por la aparente capacidad de Isaac para atravesar el campo sin ser detectado. Su conocimiento de la anatomía abarcaba desde cómo los perros rastreadores encontraban fugitivos, y todo apuntaba a que había estado utilizando diversas sustancias para disfrazar su aroma y confundir a los perros rastreadores. Las búsquedas iniciales revelaron muchos callejones sin salida y pistas falsas, lo que demostró que Isaac estaba haciendo todo lo posible para evitar ser capturado. Al caer la noche, lo que según la cronología de Isaac iba a ser la noche del ataque a Carrington, la policía todavía no tenía ni rastro del fugitivo o sus seguidores. Se decidió usar la plantación Carrington como cebo, colocando agentes armados en toda la propiedad, pero permitiendo que la cena planificada continuara bajo una seguridad pesada pero discreta. El coronel James Carrington, veterano de la guerra de 1812, un militar consumado, se empeñó en seguir las rutinas habituales de la casa para no alertar a Isaac de que sus planes habían sido descubiertos. La cena transcurrió como estaba previsto. 12 invitados y familiares cenando en la casa principal, mientras casi 30 hombres armados esperaban en las sombras. El golpe no llegó de donde nadie esperaba. En vez de acercarse a la casa principal, Isaac y sus seguidores habían estado cavando túneles debajo de los campos de la plantación durante días, usando su conocimiento de la forma en que estaban mapeados los campos para crear una red subterránea que saldría dentro de la casa. La primera señal de que algo iba mal llegó cuando una de las invitadas a la cena, la señora Elizabeth Carrington, dijo que podía oír ruidos como rasguños bajo el suelo del comedor. Antes de que alguien pudiera responder a su comentario, partes del suelo de madera se abrieron, y 4 figuras salieron de debajo de la casa con la ferocidad de depredadores, saliendo de una emboscada. La apariencia de Isaac había cambiado desde que dejó Petton Grove.
Su cabello había crecido, sucio. Su ropa estaba cubierta de cosas que la gente de la escena prefería no reconocer. Lo más perturbador era su mirada. El desapego clínico que los testigos habían informado se había transformado en algo parecido al éxtasis religioso. Parecía considerar su obra mortal una especie de culto. Los 3 discípulos que acompañaban a Isaac se transformaron también. 2 parecían antiguos esclavos que de alguna manera se habían unido a Isaac. El tercero era claramente blanco, probablemente un antiguo capataz o pequeño granjero que había sido arrastrado a la retorcida filosofía de Isaac. Los 4 se movieron con una sincronización ensayada, como si hubieran planeado y practicado de antemano. El ataque que siguió no se parecía a nada en las masacres anteriores. En lugar de las muertes quirúrgicas de antes, el ataque a la cena de Carrington fue un suplicio prolongado, calculado para infligir el máximo daño psicológico. Isaac y sus alumnos, al parecer, habían abandonado el secreto y ahora trabajaban a la vista de testigos vivos. Los policías encubiertos, sorprendidos por el modo de ingreso de los agresores, no pudieron hacer nada sin poner en peligro las vidas de los comensales. El comedor era una prisión en la que cualquier disparo podía ser tan mortal para las víctimas como para los atacantes. Lo que hizo Isaac en el ataque mostró lo lejos que había caído en su salud mental. Se desplazó por la sala como un director de orquesta, colocando a sus alumnos y dándoles instrucciones con tranquila autoridad mientras el caos se desataba a su alrededor. Su prioridad era pintar otra de sus macabras obras, tratando el horror de las víctimas vivas como otro elemento de su composición. La batalla en el comedor de Carrington duró casi 2 horas, e Isaac mostró todo su poder de manipulación psicológica. En vez de matar directamente a sus prisioneros, los sometió a debates filosóficos sobre la muerte y la relación del alma humana con el cuerpo. El discurso de Isaac, escuchado por los agentes de la ley fuera de las ventanas del comedor, expuso la lógica perversa que había alimentado su ola de terror. Habló de la muerte como la forma suprema de arte y decía que la disposición de cuerpos muertos le permitía crear una belleza que estaba más allá del arte ordinario. En su mente no estaba matando, estaba esculpiendo con los mejores materiales. Los invitados a la cena, congelados por el terror y la amenaza inminente de violencia, fueron forzados a ser partícipes de la clase de filosofía pervertida de Isaac. Les hizo inspeccionar los cadáveres de 2 de sus víctimas, ya asesinadas, mostrándoles lo que él consideraba las cualidades estéticas de sus poses finales y sus métodos para conservarlas con apariencia de vida tras la muerte. El doctor Petón, desde su escondite fuera de la casa, se dio cuenta de que el comportamiento de Isaac había ido mucho más allá de la intención de matar. El hombre se había creado todo un andamiaje intelectual para visualizar sus delitos como aportes al conocimiento humano, como obras de arte. Sus discípulos asintieron a sus palabras, al parecer, habiéndose adaptado a su forma retorcida de ver el mundo. El avance llegó cuando el coronel Carrington, usando su entrenamiento militar, pudo identificar a los oficiales encubiertos con un código preestablecido de posiciones de sus manos sobre la mesa del comedor. La señal era que Isaac y sus hombres se habían colocado en posición para abrir fuego sincronizado sobre los 4 atacantes, sin poner en riesgo a los rehenes restantes. El ataque fue rápido, brutal. Las ventanas se rompieron hacia adentro cuando los agentes de la ley irrumpieron en el comedor desde 3 direcciones a la vez. Isaac, ocupado en describir sus métodos anatómicos a una horrorizada selló. Carrington no tuvo tiempo de reaccionar antes de que varias balas de rifle le atravesaran el torso. Sus 3 aprendices trataron de usar a sus rehenes como escudos humanos, pero el emplazamiento de los oficiales había sido premeditado para evitar tales maniobras. En cuestión de segundos, los 4 asaltantes estaban muertos en el suelo del comedor de Carrington, su sangre uniéndose a la de sus víctimas anteriores en un macabro cuadro final involuntario. La muerte de Isaac eliminó la amenaza inmediata, pero la investigación sobre sus acciones continuaría durante meses. El registro posterior de su laboratorio y sus diarios revelaron pruebas que lo relacionaban con asesinatos sospechosos en 6 condados en el transcurso de casi 4 años. Las estimaciones más bajas indicaron que Isaac y sus seguidores habían matado a más de 100 personas, lo que los convierte en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Estados Unidos. El hallazgo de cartas en el laboratorio de Isaac
reveló que su cadena de discípulos se extendía más allá de los 3 hombres asesinados en la plantación Carrington. Las misivas de personas en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia indicaban que Isaac había estado reclutando discípulos en todo el sureste estadounidense, propagando su filosofía de la muerte como arte entre las mentes susceptibles de las áreas esclavistas. Las fuerzas del orden en todo el sur unieron sus esfuerzos para encontrar a estos nuevos discípulos, lo que condujo a detenciones e investigaciones que se extendieron hasta 1848. Algunas personas fueron reconocidas por haber participado en asesinatos sospechosos con las marcas de Isaac, pero muchas otras escaparon con éxito a los territorios occidentales. El daño psicológico de la campaña de Isaac llegó mucho más lejos que sus víctimas inmediatas. Los dueños de las plantaciones en toda Virginia tomaron medidas de seguridad sin precedentes, transformando para siempre la naturaleza de la relación entre las personas esclavizadas y libres. El saber que alguien tan inteligente como Isaac había podido pasar desapercibido durante años envenenó las relaciones sociales en toda la zona. El caso también expuso los riesgos de un sistema social que dejaba a la gente ir de un lugar a otro con muy poca documentación o verificación. La habilidad de Isaac de adoptar nuevas identidades y acceder a diversas plantaciones había sido posible gracias a las redes clandestinas, por donde se compraban y vendían esclavos, las cuales creaban espacios para que depredadores aprovecharan los puntos débiles del sistema. En última instancia, el horror en la historia de Isaac no era sobrenatural o inexplicable, sino la aplicación inteligente de la mente humana al mal. Sus delitos mostraron que la capacidad para la violencia sistemática se encontraba dentro de los límites de la conducta humana ordinaria y que solo necesitaba una combinación de oportunidad, habilidad y motivación perversa para surgir en formas devastadoras. Este enigma nos revela cómo el mal puede ocultarse tras la normalidad, cómo los sistemas de opresión pueden dar cobijo a los peores crímenes. La forma en que Isaac organiza la campaña nos muestra que los monstruos más grandes son los que parecen más razonables y controlados.